¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí del otro lado. Tengo frente a mí a un amigo, pero fundamentalmente a un hombre que me resulta absolutamente necesario en términos personales. Y si es necesario para mí, intuyo, creo, deseo que lo sea para usted. Sí, para vos también. Conversatorio, esta idea, buscará ser, ojalá se logre, un tiempo y un espacio para honrar la palabra. ¿Se acuerda que hace algún tiempo dijimos, necesitamos solidificar, rearmar quizá la conversación pública del país? Porque hay mucho grito, porque hay mucho espectáculo circense, porque hay mucha acusación, porque todavía hay mucho resquemor, mucho rencor. Santiago Kovadlov, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Gracias por aceptar el convite. Cómo no, una conversación es indispensable. Estuve repasando uno de los libros de Santiago, Las huellas del rencor. Y en esta recopilación de artículos magníficos, Santiago dice, ante el cambio de gobierno, cuidado, porque mucho más importante, estoy parafraseándolo conceptualmente, mucho más importante que cambiar el gobierno será tal vez, y ahí está el anhelo opuesto de la sociedad, cambiar la mentalidad. ¿Cambiamos el gobierno? ¿Cambiamos la mentalidad? No. Creo yo que el cambio de gobierno ha sido auspicioso para ir en busca de una nueva mentalidad, ¿sabes? La impresión que yo tengo es que este gobierno se ha propuesto otra forma de concebir la política. Pero sería muy ingenuo de nuestra parte presumir que quienes deben llevar a cabo esta tarea desde el Poder Ejecutivo ya son veteranos en la materia. No, lo notable de la gente que gobierna este país es que está decidida a impulsar ese cambio. Entonces, confiar en ellos es confiar en su propósito, pero aún no estamos en el escenario de una mentalidad cambiada. ¿Sabes cuándo creo yo que va a haber una mentalidad cambiada? Cuando vivir dentro de la ley sea una costumbre. Hasta que eso no ocurra, vamos a vivir llenos de perplejidad ante los cambios que anuncian la llegada de la ley. ¿Sabes qué siento, Santiago? Que vivimos como una especie de inconsciente intemperie, o en algunos casos muy consciente intemperie. La intemperie de los que tienen nada, poco, muy poquito, y sobreviene el ajuste, evidentemente es una intemperie para nada metafórica, es real. Pero todos estamos como a la intemperie porque dejamos de tener ese proceso político que te controlaba, que te vigilaba, que expresaba un todo del Estado hacia un individuo que o aceptaba las reglas o era considerado directamente el enemigo. Bueno, en relación a esto que decís, creo que hay que rescatar varios hechos auspiciosos en busca de la nueva mentalidad. La Argentina ha recuperado la vida parlamentaria. Tenemos parlamento, es decir, un escenario en el cual oficialismo y oposición intercambian posiciones en el marco de un concepto compartido, que es el derecho a la palabra, el derecho a la disidencia, la búsqueda de consensos no garantizados de entrada. Esto me parece que es un hecho fundamental. La independencia de la justicia, cada día más evidente en una pugna por su propia autonomía, porque no estamos delante de una justicia que es libre, sino que está aprendiendo a hacerlo con todas las contradicciones del caso. Estamos ante una ciudadanía que quiere confiar en la ley, pero que tiene una larga experiencia de desencanto en la materia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Evidencias, por un lado, de un cambio, síntomas muy acentuados todavía de arraigo en el monólogo y el autoritarismo, sorpresas que nos da la vida política y, sobre todo, te digo, un desafío que a mí me parece enorme. Es necesario que el gobierno, que está embarcado en un proyecto estructural de cambio, sepa que hay que dar respuestas inmediatas, aunque sea iniciales,
en órdenes donde el dolor no pide identificación, sino soluciones. Estás planteando una mayor sensibilidad expuesta detrás de esa prepotencia de los hechos y de los proyectos que tiene Claro. el ingeniero Macri. Sí, fíjate vos, por ejemplo, qué interesante sería entender que una afirmación tal como llegaremos a la pobreza cero pueda ser sustituida por algo, a mi juicio, infinitamente más sensato, como decir, estamos en camino de la superación de la pobreza, pero es un camino arduo y por el momento tenemos estas propuestas para resolver en alguna medida lo que está pasando. No pedirle a la gente que sueñe solo con el futuro, sino que constate en el presente la eficacia de una gestión que ya le empieza a brindar algunas soluciones. Te quiero después preguntar sobre tu percepción de Mauricio Macri, del presidente, sus flaquezas, o en todo caso sus lados flacos, visibles, y sus lados fuertes, ¿no? Descubiertos en estos 120 días, en donde él también está, y me parece que no lo quiere disimular, en un proceso también de aprendizaje, Sí. que también eso es nuevo para la sociedad. Totalmente. Recordemos sus dos discursos legislativos. Un presidente que dice, quiero modificar mis errores. Si cometo errores, quiero que se me lo diga. ¿De dónde se corrió este presidente? De la omnipotencia. Salió del campo de la omnipotencia. Aspira fundamentalmente a escuchar. Y yo te digo, mi experiencia es que es un hombre que sabe escuchar. Yo tengo la convicción personal y la evidencia informativa constante de que es un hombre al que le interesa escuchar. ¿Por qué le interesa escuchar? Porque no se autopostula como poseedor de un saber. Entonces, por un lado hay aprendizaje, por otro lado hay errores, hay urgencias y proyectos de largo plazo, pero es preciso aprender a hablar con el dolor. Hablar con el dolor. Hablar con él. Al dolor no se le puede decir llegará un día en que estará superado y calmo. Se le debe decir tengo estas soluciones por el momento. Vendrán otras mejores mañana. Eso me recuerda una frase que leí hace poco que me parece formidable. No se puede cambiar el pasado, pero sí la forma de sobrellevarlo en el presente. Sí, señor. Y sobrellevar el pasado en el presente significa redefinirlo. Redefinirlo. Mira, por ejemplo... Que no es lo mismo que tergiversarlo. No, Porque, o justamente. reescribirlo, que eso es lo que de eso venimos. Exactamente, no es necesario decir que somos herederos de un pasado espantoso. La gente lo sabe, lo ha padecido, por eso se lo ha votado al nuevo presidente. Es importante decir, mediante acciones concretas, hasta qué punto se sabe cómo resolver esto, no solo y fundamentalmente en el mediano y largo plazo. ¿Qué respuestas tenemos hoy para el dolor de hoy? Santiago, había como una convicción. Yo quiero, ahora te habla a vos allí, a usted que está atenta a las palabras de Santiago, atento. Quiero, y le decía a él antes de comenzar, estábamos ya charlando, quiero pasarlo por aquellos hitos informativos, mediáticos, políticos, judiciales, sobre los que estamos impactados como audiencia, para pensarlos. Porque usted está lleno de colegas que hacen un excelentísimo trabajo en descubrir todos los días una faceta nueva, hay un nuevo imputado, hay un nuevo arrepentido, pero estamos pensando el lugar hacia donde vamos, pero fundamentalmente de dónde venimos. Ahí voy. Teníamos la convicción que la prepotencia, la tergiversación, la justificación de la mentira, el autoritarismo del gobierno anterior eran parte de una idea política. Se puede llamar populismo, un autoritarismo convertido en un populismo autoritario. Pero decíamos, bueno, es característica de esta clase de idea adoptada. Ahora estamos asistiendo a que todo eso fue también una metodología para robar. O sea, el robo ha quedado, el lavado de dinero, la orquestación del delito detrás
de banderas como la distribución del ingreso, los derechos humanos, la asistencia a los que menos tienen, la solidaridad, el amor. ¿Cómo procesamos ese pasado reciente? Bueno, estás retratando un panorama traumático. Hemos descubierto que el populismo va de la mano de la perversión, va de la mano de la percepción, de la perversión. Y al mismo tiempo hemos advertido que tenemos por delante un desafío enorme, que es reconciliar a la ética con la política. ¿Cómo reconciliar a la ética con la política? Por cierto, ante todo advirtiendo con toda claridad que el pasado no tiene porvenir, que en la Argentina el delito no tiene porvenir si queremos ejercer nuestra vida en el campo de la conciudadanía. Necesitamos una nación que viva dentro de la ley y la Argentina está fuera de la ley. Argentina, un país al margen de la ley. Carlos Nino. Carlos Nino. Hace mucho que lo dijo, pero sigue teniendo vigencia. Tenemos que iniciar un camino de reconstrucción de la credibilidad de la acción política. Para reiniciar este camino, lo que hace falta es preguntarse si uno ha aprendido del fracaso. Pero para aprender del fracaso, primero hay que aceptar que se ha fracasado. Sí, sí. ¿Viste el reingreso, la reentré de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Con ese pasado intacto. Esa es otra de las cosas que pensaba. ¿Se puede establecer, reestructurar, intentar un diálogo, una convivencia política con alguien que decidió habitar en la mentira y en el autoengaño que ella misma ha creado con su grupo de gente? Vos sabés que viéndola yo recordaba algo que alguna vez conversamos y te comenté, una frase de John Locke, el filósofo inglés, que sostuvo en el 17 lo siguiente, con una ironía muy británica. Dijo así: si las palabras no coinciden con la realidad, peor para las palabras. Entonces yo creo que es muy importante entender claro que hay una concepción de la política que está sentada en la autosuficiencia, que es invulnerable al error, que no puede aprender, solo puede enseñar. Entonces no nos puede sorprender el reingreso de la expresidenta, porque es un reingreso al campo de la omnipotencia, del liderazgo excluyente, de la generación de idealización de su persona. No es posible fundar futuro con ella. No es posible. Si ella realmente quiere construir una oposición, tendría que empezar a preguntarse por qué no pudo entregar los atributos del mando al presidente que legítimamente eligió el país. Ahora, pienso en Cristina Fernández de Kirchner y pienso en en un líder sectario. Sí. ¿Cuántos casos en la historia hubo de líderes de sectas religiosas que convencieron a grupos más o menos numerosos de encerrarse en habitaciones, en lugares lejanos y de inmolarse pensando, convencidos por ese líder, que el final del mundo estaba al día siguiente? Esta cuestión de la influencia del líder sobre un grupo de fanáticos tiene una vasta trayectoria. Sin duda. No me preocupa tanto, me da la sensación que la señora expresidenta no está dispuesta a salir de la cárcel de su mentira. Pero sí me preocupan muchos que se niegan a ver rota la ilusión, se niegan a aceptar la estafa. Y yo digo, y quien nos pueda estar mirando y sea un adherente al kirchnerismo, diga, ¿una estafa de dónde? Da la sensación que en el proceso judicial que va a seguir, la estafa se va a hacer cada vez más evidente. ¿Cómo se recupera del trauma un adherente al kirchnerismo de absoluta buena fe cuando descubre la estafa? Bueno, a través de lo que haga con su desencanto, no queda otro camino. En el curso de la historia, a la que vos de algún modo aludías recién, uno advierte la presencia de posicionamientos políticos que no admiten aprendizaje. Hay gente que aún niega el Holocausto. Sí. Y lo niega con convicción. Sí.
Hay gente que aún considera que los Estados Unidos de Norteamérica de hoy son los Estados Unidos de Norteamérica de los años 50. Es que no pueden ver matices, no pueden aprender de los matices. Y esto va a seguir siendo así en la especie. El problema es que no sea mayoría. Bueno, ahí está el punto, ¿no? A mí me impactó la conmoción que generó, por ejemplo, en el sistema de medios de comunicación, ese reingreso de Cristina Kirchner, ¿no? Hemos quedado como con un reflejo condicionado, como el perro de Pavlov, hemos quedado con un reflejo condicionado de las otroras cadenas nacionales impuestas, ¿no? Y creo que hasta la televisión pública le dedicó un tratamiento en vivo excesivo para ese minué, ese sketch que pretendía reivindicar o reconstruir los viejos y numerosísimos actos que había hecho, ¿no? Muchas veces uno debe preguntarse si el éxito, entre comillas, alcanzado por la presidenta en los medios públicos a raíz de su reaparición, no es el resultado de una falta absoluta de competencia en el sentido de competir por parte del oficialismo. No solo del reflejo condicionado que nos quedó del pasado. El discurso de Cristina Kirchner... La ausencia deliberada de Macri, decís. Exacto. Porque tenemos que preguntarnos si la elocuencia de Cristina no es suficientemente cautivante como para garantizarle a los medios el logro de un objetivo de rating muy importante. Sí. Sin duda la democracia es menos espectacular. Sin duda la razón es un recurso mucho más consistente que la demagogia. Pero para poder persuadir a un pueblo que tiene que aprender, como decíamos en un comienzo, a vivir en el marco de la ley, hace falta generar fervor. Esta mujer genera en quienes la siguen fervor. Uno puede estar en desacuerdo. Yo creo que no. Yo creo que es un presidente que en todo caso genera expectativas de saneamiento constitucional. Pero no cabe duda que la coyuntura muchas veces se impacienta con un proyecto de mediano y largo plazo. Te voy a trasladar una inquietud que yo he notado en colegas a los que admiro, amigos. Uno va componiéndose con la palabra de los otros, ¿no? Y de pronto se traslada aquí a estos escenarios palabras que no son propias. Escuchaba esto de, el kirchnerismo tenía un proyecto, sabía lo que quería, lo imponía, lo vendía, era atractivo, generaba fervor. ¿Esto tiene proyecto? ¿Este gobierno tiene un proyecto? ¿O es un mero interregno? El kirchnerismo quiere imponer esa idea. Como Macri no es seductor, como Macri no tiene discurso, pero además es un neoliberal que va a atrasar a la Argentina y va a poner a la Argentina en los 90, esto va a ser 4 años y después volvemos. Que lo diga el kirchnerismo no es tan preocupante porque es bastante lógico. Que lo crean importantes, o que lo creamos, me voy a poner en importantes analistas o periodistas, observadores de la realidad, eso sí me preocupa más. Y no es para menos, porque convengamos una cosa, lo que a veces predispone a la opinión pública que no adhiere a la práctica y a los ideales del gobierno anterior, a creer que estamos en un interregno que habrá de desaparecer al cabo de 4 años, son también las dificultades enormes que desde el año 83 tenemos para instalar la democracia en el país. Hace mucho tiempo que estamos empezando. Ya es hora de proseguir. Pero lo concreto es que en las elecciones de fines del año pasado surgió un proyecto de país que implica un reinicio, una reconstrucción, un nuevo comienzo en pos de ideales constitucionales. Esto va a llevar mucho tiempo, pero la experiencia enseña a ser cautos en la fe. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe, pero observar con mucha atención la capacidad de reconciliar los ideales futuros con la práctica del presente. Necesitamos reconciliar lo que prometemos con lo que estamos haciendo. Voy a volver con algo que dijiste. Cristina Kirchner genera fervor, Macri no.
dentro de las percepciones de los que observamos la realidad, se le ha dicho al gobierno, hay un problema de comunicación. Pero no es solo una cuestión de periodistas. No. Es una cuestión también de la propia fuerza de Cambiemos, que internamente, y no sé en qué grado de debate, dice, che, no estamos comunicando adecuadamente, por ejemplo, los beneficios sociales del fin de semana pasado de 30.000 millones de pesos, que es un esfuerzo fiscal enorme. Enorme. Quizá no sé si terminará de comunicarse bien esto que al mundo financiero lo tiene asombrado, la oferta para los títulos de la deuda, los bonos argentinos. No se observa que al gobierno le preocupe demasiado. No lo observo. Es desconcertante. Te diría, los contenidos del último mensaje del presidente fueron importantísimos. Señalan logros muy importantes que tienen algún grado de incidencia en el presente. Pero no cabe duda que hay muchas maneras de decir buen día. Yo puedo decir buen día, puedo decir buen día, puedo decir buen día. Entonces, no se trata de hiperinflacionar el entusiasmo, pero no solo de tener fe en las medidas que se toman, sino en el tono con que se lo transmite. Exacto. Es muy importante que es inherente a la política, es básico. Es elemental, creo que es muy importante. Entonces ahí tenemos un nuevo campo de aprendizaje para el gobierno actual. Tiene que aprender a reconocer los acentos, los tonos, los énfasis, con que es preciso comunicar para que lo que se hace se traduzca en lo que se dice. Yo estoy seguro, podemos poner el Twitter ahí para que después la gente interactúe hoy que tenemos este tiempo maravilloso con Santiago. Poner el Twitter allí. Yo estoy seguro que hay gente, que, como uno interactúa muchas veces a través de las redes sociales, que está diciendo, esa falta de paciencia o esas críticas a la comunicación se notan mucho más en los periodistas ansiosos que en mucha gente de a pie que votó este gobierno y le tiene paciencia, o está dispuesta a tenerle una paciencia mayor que muchos de nosotros. Pero hay otro elemento que meto acá en la conversación, que son los empresarios, a los que el presidente les habló anoche. Y me da la sensación que a Macri le va mejor con mucha parte de la ciudadanía que lo votó que con los empresarios, ¿no? Que en definitiva serían los beneficiarios primeros del acierto económico si es que lo logra en el segundo semestre de este año, ¿no? Es que bueno, aquí tenemos algo muy importante. El presidente se plantó ante los empresarios para pedirles que sean parte de la ciudadanía. No un gremio, no una clase, no un conglomerado. Parte de la ciudadanía en un proyecto de nación que les pide que reconcilien la capacidad de ganar dinero con la de ganar en el marco de la nación un protagonismo constructivo para todo el país. Les está pidiendo lealtad nacional. Lealtad nacional, con un el último proyecto que de nación. A todos nos cae la ficha del archivo al querido Pugliese, ¿no? Que digo, les hablé con el corazón en pleno gobierno de Alfonsín y me contestaron con el bolsillo. El ministro Cabrera dijo, no, Macri les habló con el bolsillo. Sí, sí. No, para que le contesten con el bolsillo porque los conoce. Así es. Yo también tengo la convicción de que los conoce, pero los conoce profundamente. Sabe cuál es el papel que están llamados a cumplir en la reconstrucción productiva del país, pero también sabe lo difícil que es transitar de la tendencia a arrinconarse en la política que solo tienen en consideración los propios beneficios, para abrirse a un proyecto que exceda al propio campo en función de un ideal de ciudadanía y de nación. Esto es un cambio cultural. Acá volvemos al comienzo de la charla, Pablo. Un cambio de mentalidad. Es lo que el presidente está pidiendo. Yo creo que él está procediendo orquestalmente. Es decir, tiene que dirigir distintos instrumentos en función de una melodía común. La melodía común no está escrita, se va escribiendo, pero al mismo tiempo los que intervienen en su ejecución tienen que tener un propósito convergente. Mira, yo recuerdo cuando se inició la tarea en el campo del foro empresario, hace de esto unos cuantos años, en aquel momento había surgido la convicción profunda entre muchos empresarios de que primero había que construir ciudadanía y después beneficios altos.
primero ciudadanía y después beneficios altos. Para mí Macri les vino a recordar esto. Claro, el problema con los empresarios argentinos, y ojo que cuando yo planteo empresarios argentinos, todas las generalizaciones son complicadas, Sí, claro. pero pienso en su propio padre, ¿no? Claro. Que eso daría para todo un capítulo aparte, ¿no? La relación padre-hijo, que después quiero abordar contigo, en términos personales, en donde, por ejemplo, hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a diferenciarse de Franco Macri cuando Franco Macri hizo una crítica feroz contra un gobierno, el anterior, que él apoyó públicamente hasta el último minuto antes que su hijo fuera presidente de la nación. A mí me pareció muy bien del jefe de gabinete, pero es también toda una metáfora de hasta dónde las presiones de Mauricio Macri, el presidente, llegan. Porque es normal que los hijos puedan ser un dolor de cabeza para los padres, pero que los padres a veces sean un dolor de cabeza para los hijos, y también en esto estoy colocando el pasado empresario de Mauricio Macri, las empresas que creó su padre, en fin, toda esa historia que no se puede cambiar, pero que Macri tiene que demostrar cómo la puede sobrellevar. Es muy interesante lo que decís, digno de ser pensado realmente. Vos fijate que los últimos 3 gobiernos, 4 en verdad, constitucionales de la Argentina, son gobiernos que significan muy bien la turbulencia de las relaciones padres-hijos, ¿no? Desde Menem en adelante. Sí. La turbulencia de esos vínculos, pero la singularidad de esta situación es muy parecida a la de Hamlet, la obra de Shakespeare. Acá los padres son un problema, son un problema. El esfuerzo que hace Hamlet para sostener la imagen de su padre, ¿no es cierto?, es enorme frente a evidencias que muestran que no necesariamente se trata de imágenes imbatibles o absolutamente diáfanas. Santiago, voy a abrir una ventana. Antes de abrirla, en esta charla que tenemos, y creo que va a ser un paréntesis que va a venir muy bien a esta charla, porque viviste en Brasil 5 años. Sé que tenés vínculos muy estrechos con Brasil. ¿Es así? Así es. Viví en el Brasil muchos años, allí realicé mis estudios secundarios, allí reside mi hermano casado con una muchacha brasileña y tengo sobrinos brasileños, y allí están sepultados mis padres. ¿Están sepultados tus padres? En San Pablo. Una primera impresión, y ya está Gustavo Segré en línea desde San Pablo, al que voy a saludar para que me haga una pintura. Le he pedido a Gustavo, más allá del laberinto, este complejo de fotos que se van sumando día a día, ¿no? Tras el impeachment de Dilma, ¿qué está pasando con la sociedad, ¿no? Porque ve a una clase política. Dice, ¿y en cuál confío de todos estos? Así es. ¿No? Bueno, retomemos solo un punto de lo que veníamos diciendo para esta circunstancia. Populismo y corrupción se dan la mano. Terminan dándose la mano. Lo que empieza siendo un discurso solidario termina por ser un discurso solitario, aislado, absolutamente obligado a rendir cuentas de lo que hace. Autodefensivo. Completamente, y victimizado. Lo vemos en Dilma, lo vemos en Maduro. Entonces, ¿quiénes son los que hoy le dan apoyo a Dilma? Precisamente aquellos que están envueltos en una concepción del poder donde la ética está al servicio del poder político, o si se prefiere, donde la ley está al servicio del poder político. En consecuencia, yo tengo la impresión de que en Brasil enfrentamos un problema mucho más profundo que el del oficialismo. El oficialismo parece, como dicen los franceses, un déjà vu. Ya ocurrió eso. Estamos a oír la Dilma, es oír lo que pasó en Argentina o lo que pasa. Lo novedoso, lo tremendo, lo incierto es de qué calidad es la oposición. Excelente puente para hablar con Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Gusto en escucharlos. Un abrazo ahí a Santiago. Me da Hola, vergüenza ¿cómo y pena interrumpir un diálogo tan lindo como el que están teniendo. No, hay paréntesis que valen la pena, Gustavo, y yo te agradezco enormemente, te agradecemos que podamos tener esta ventana abierta a un Brasil convulsionado que, como lo hemos conversado aquí cuando has estado con nosotros, se muestra en un espejo inquietante para nosotros, ¿no? Hay una dinámica, si bien no todo es comparable, hay una dinámica social, judicial, política,
que se presenta en espejo. Así como antes Venezuela era una especie de espejo por adelantado de la Argentina, hoy lo es Brasil con todo lo que implica, sus incertidumbres. Y no digo que estemos, porque alguien me interpretó el otro día, ¿qué quiere decir? Que el gobierno esté en peligro. No, no digo que este gobierno esté en peligro, pero sí que el rol de la justicia, hasta dónde va a llegar la justicia, es una pregunta que se hizo el establishment brasilero y se hace el establishment argentino hoy. Contame tu percepción de estas últimas horas. Mira, yo estuve el domingo, Pablo, en la Avenida Paulista, donde obviamente la gente que estaba participando era contraria a Dilma Rousseff, donde vos observabas en general clase media, con una educación un poquito más elevada, y en el Añangabaú, que era el lugar donde se concentraban los que estaban a favor de Dilma Rousseff, defendiendo la contrariedad del impeachment, había gente de menores recursos y menor educación. Lo que uno observa en este momento es que gran parte de la gente que en el 2014 apoyaba a Dilma Rousseff hoy no lo hace. Una pequeña porción de la población brasilera, apenas el 10%, aún le manifiesta su apoyo, y te diría, en función de una percepción puramente personal, que lo hace porque depende de planes sociales y no quiere correr el riesgo de que un cambio de gobierno pueda retirarle este beneficio social. Si el Senado de gobierno federal, que está ahora ya en análisis y conformando la comisión especial para que pudiera armarse la procesión del impeachment, el rito del impeachment, entonces confirma la secuencia del juicio político, en ese caso asumiría Michel Temer. Y la preocupación que tiene la gente es estrictamente esa, que le puedan sacar los beneficios sociales. En esa virtud yo te diría que la gente que apoyó y votó a Dilma en el año 2014 y hoy no la apoya más, tiene que ver con haber sentido su defraudación por haber confiado en un proyecto que después no se realizó. ¿Sabés puntualmente? Sí. Sí, decime. Gustavo, el temor, quiero poner en singularidad el temor que existe en algunos analistas que usan a Brasil en la Argentina para decir, ojo, ojo que por el camino del juez Moro, que ha estudiado mucho el manipulite italiano, o el proceso de manipulite italiano, se va hacia la destrucción del sistema político mismo. Dicen, pasó en Italia, puede pasar en Brasil, porque este proceso se lleva puesto, aparentemente, o puede hacerlo, no solamente a Dilma, a Lula, al PT, sino al propio Temer, al propio Aécio Neves. Entonces, ¿qué figura va a quedar en el sistema político brasileño con envergadura para dar estabilidad, esa garantía de estabilidad? Digo, ¿estos temores son ciertos en Brasil o infundados aquí? Porque detrás de este análisis también se puede esconder, ¿no?, la razón de Estado que está buscando una justificación para la impunidad. Es decir, hagamos un punto final, no lleguemos a fondo con la investigación de la corrupción, porque si no vamos a estar en una anarquía. Yo creo que no. Me da la sensación de que el proceso de investigación de Sergio Moro y otros jueces y Ministerio Público que está llevándose a cabo por el tema de Petrobras, y vendrán muchos más, Pablo, BNDES, cuestiones de terminales eléctricas y demás, no tiene cómo pararse. Me parece que ni siquiera podría hacerse esto con un acuerdo de los políticos que naturalmente estarían involucrados en esta acción. Lo que yo entiendo de acá para adelante es que va a haber un cambio natural, no apenas en la cuestión política, sino en que se da una circunstancia, y lejos de poder analizarlo sociológicamente porque no entiendo de eso, me da la sensación de que, por ejemplo, una Marina Silva, que sale como una de las favoritas para una eventual elección futura, tiene un partido recientemente creado. Entonces se da una dicotomía entre lo popular, que Marina Silva de hecho no tiene nada de popular ante la gente, y los partidos políticos que utilizaron una herramienta política partidaria para mantenerse en el poder, para seguir financiando estos procesos populares y de esta forma continuar siendo o teniendo este beneficio del pueblo que los elige porque depende de ellos. En relación a lo que pueda venir en el futuro, hay un recambio en el Congreso. De hecho, salió algunos medios como que 50% de los diputados que estaban siendo los que votaban por el juicio político tenían algún problema policial o judicial. Y yo diría que apenas 21 de ellos, sobre 513, están mencionados en las denuncias de Petrobras. Buen dato. Entonces,
Claro, hay que tener algunas consideraciones. ¿Por qué? Porque hasta que no se pruebe lo contrario, todo el mundo, según la Constitución, es inocente y puede tener un problema judicial con un cheque sin fondos, pero no me parece que eso sea equivalente a un caso de corrupción. Lo cierto es que me parece, de acá en adelante, con un gobierno que está prácticamente armando las valijas y retirándose, las delaciones premiadas van a apresurarse geométricamente. De hecho, en el día de hoy, ya un ex senador aceptó hacer delación premiada. El jefe de gabinete del ex senador del Ciudad Amaral ya está mencionando inclusive a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, con lo cual, cuando no está la lealtad de un gobierno que deberemos cuidar porque hay que mantenerlo, y este es el pensamiento que tenían muchos de los que están presos, las delaciones van a acelerarse y esto va a complicar mucho la situación de Dilma, del gobierno y de Lula en los próximos 180 días, que aparentemente será el tiempo en que Dilma no estará en el gobierno porque estará suspendida. Gustavo, un abrazo enorme a la distancia. Un saludo. Que sigan muy bien. Gustavo Segre. Notable análisis, notable análisis. Y uno diría que puede extraer algunas conclusiones muy interesantes del análisis de Gustavo. Por ejemplo, preguntarse en torno a la cautela venidera con que se va a votar en Brasil un nuevo gobierno. El panorama de devastación que deja la gestión de Dilma y la del propio Lula, el tema de las implicancias de todos ellos en la corrupción, ¿a dónde puede llevar la fe en la política? Ese es el punto. ¿A dónde? ¿Cómo se reconstruye la fe en la política cuando aquellos en quienes se confió decepcionaron? Por supuesto, nadie puede idealizar un político si de veras le interesa. Es muy bueno. En radio he estado debatiendo con los oyentes y le digo, mire, como profilaxis no se enamore. No se enamore del presidente ni de este gobierno. Claro, y en general de uno mismo tampoco, Exacto, ¿no? Es conveniente, que es lo que de pronto le pasa a la presidenta, a la expresidenta. Bueno, pero lo concreto para mí es cómo emerge la ciudadanía brasileña de esta catástrofe en la cual, por un lado, están los que temen no contar ya con el paternalismo del Estado y están los que temen no poder reconstruir la democracia brasileña en un camino donde la transparencia sea un fenómeno acorde con la práctica del poder. Voy a hacer una pequeña pausa, nos seguimos tomando un cafecito con Santiago Kovadlov y quiero ingresar a una parte más personal de Santiago Kovadlov, que además de filósofo, profesor universitario, poeta, un hombre de la sensibilidad. ¿Cómo es esta cuestión entre la filosofía, la literatura y la poesía? ¿La literatura puede venir en auxilio de este presente argentino? No me lo contestes ahora. Una pequeña pausa y seguimos en este conversatorio, para mí un lujo, con un amigo imprescindible. Seguíamos conversando en el corte con Santiago. ¿Puede la literatura venir en auxilio? Yo empecé periodismo como muchos otros, porque soñaba con ser escritor. Y allí nos quedamos, los que empezamos en el periodismo gráfico, por ejemplo, ¿no? Que le hacemos homenaje a la Escuela del Periodismo Gráfico. Y la literatura fue insustituible. Y hoy pareciera que las nuevas tecnologías, y tenés un artículo en este libro formidable, La literatura y las nuevas tecnologías, que plantea, entre otras cosas, si la velocidad, ¿no?, la falta de concentración de las redes sociales, del ritmo, no conspira contra el ejercicio de la lectura o de la creación literaria. Bueno, yo tengo la convicción de que la literatura honra fundamentalmente lo que en la palabra hay de no negociable. No negociable. La palabra tiene un peso moral fundamental, pero no porque la literatura sea una práctica ética, sino porque la literatura entiende, por el modo como concibe el lenguaje, que la palabra es un instrumento único de constitución de la subjetividad. Único de constitución de la subjetividad. Nosotros no hablamos porque tenemos algo que decir. Nosotros hablamos para ser personas. Exacto. Y a partir de ahí tenemos algo que decir. Uno es lo que hace con el lenguaje. Ahí quédate. Uno es lo que hace con el lenguaje. Hemos maltratado el lenguaje mucho, lo hacemos cotidianamente. Sí, sí. Y sin embargo,
las palabras son acciones, las palabras nos constituyen. Sí, sí, yo estoy persuadido de que las palabras son acciones y que la disyuntiva entre res y verba, entre la acción y la palabra, es falsa. El lenguaje transforma. Uno es lo que las palabras hacen de sí mismo y de los demás. Los hombres se enferman a raíz de las palabras o se curan mediante palabras. Entonces quiere decir que el lenguaje... Perdón, no quiero... Sí. Bendecir Eso es. deriva de Decir bien. decir bien. Decir bien. ¿Y qué es decir bien? ¿Hablar con galanura? ¿Tener una retórica elocuente y luminosa? No. Decir bien significa permitirle al otro que advierta los matices sensibles e intelectuales de nuestra vida en la comunicación. Tratar por todos los medios de que la palabra sea hospitalaria, le permita al otro reflexionar, ir en camino de su propia expresión. Yo creo que la literatura ayuda en la vida social a que nosotros comprendamos muy bien qué quiere decir construirse mediante el lenguaje como persona. Como persona. La educación es construcción verbal del otro. Esto fundamentalmente. Después vienen las especializaciones. Pero aprender a pensar es aprender a decir. Como a muchos argentinos, el hecho de que a Natalio Alberto Nisman le volaran la cabeza nos generó una conmoción impensada. Te involucraste mucho más de ya tu involucramiento personal en la cosa pública. Casi diría, pusiste tu perplejidad, tus temores, los miedos de tu familia, me lo supiste manifestar en ese tiempo y fuiste atacado. ¿No? Yo ayer lo veía así al doctor Daniel Sapsay, sufriente, muy mal, Daniel. Muy mal. Atacado, herido. ¿Qué pasó después de aquella exposición tan grande con lo de Nisman? Bueno, a partir de allí yo tuve la convicción que debíamos sostener la deuda pública contraída por la justicia con la transparencia de lo ocurrido. Que debíamos sostenerla. Y con Sergio Berman ideamos un proyecto que fue Memoria Nisman, que implicaba que todos los 18 de cada mes nos reuníamos, inicialmente en una plaza pública, luego en la sinagoga de la calle Libertad, invitando a una persona que no proviniera de la política, pero sí de otros terrenos protagónicos de la vida social argentina, para pensar juntos la reconciliación de la verdad con la ley. La reconciliación. Lo hicimos durante todo un año, un largo año, y allí estuvieron muchas veces, estuvo la madre de Alberto Nisman. Hubo familiares, hubo jueces que nos acompañaron, ¿no? Germán Moldes nos acompañó muchísimo, y ya sabemos quién fue Moldes en este intento de aclarar las cosas. ¿Por qué lo hicimos? Yo tengo la convicción de que la deuda contraída con la verdad en el campo de la justicia decidirá la consistencia de este gobierno. Decidirá la consistencia de este gobierno. Repetí ese concepto que me parece vital. La reconciliación de la justicia con la verdad es fundamental para que este gobierno pueda consolidarse en su intento de presentarse como transparente. Este gobierno le ha quitado el cepo, Sí. le ha quitado el látigo Sí. a la justicia. Como dijiste al principio, hay jueces desorientados, hombres de la justicia desorientados porque no tienen un pie encima, no los espían, no los operan. Por lo tanto, hay una autonomía novedosa, Sí. pero también, de algún punto de vista, inquietante. ¿Y sabes qué te quiero preguntar? Inquietante para este gobierno. Por una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde piensa el gobierno, no ya la justicia, llegar con la verdad? Si la verdad se le tornara tan incómoda como para tener que entregar a un amigo, a un compañero de ruta, al presidente Macri, ante esa disyuntiva, ¿qué hará el presidente Macri? Bueno, yo te voy a responder en apariencia elípticamente, pero creo que mi respuesta es directa. Lo verdaderamente notable de la relación Carrió-Macri
es que la quiera Macri a esa relación. Porque Carrió ya sabemos quién es, cuya contundencia es clara para todos nosotros, pero que el presidente sostenga ese vínculo es un muy buen indicio de lo que este gobierno se propone. Mientras Carrió esté en relación con este gobierno como parte de él, yo te diría que muchos argentinos podemos tener la evidencia de que la verdad no es negociable. No es negociable. No se trata de idealizarla a Carrió, se trata de recordar lo que ha hecho, porque es realmente una figura excepcional. Y que el gobierno cuente con ella en su seno, no solo evidencia lo que ella colaboró para que Cambiemos sea una realidad, evidencia además hasta qué punto la necesidad de autovigilancia, en el mejor sentido del término, de autocrítica, de transparencia, sigue siendo una exigencia fundamental del gobierno. Mi convicción personal es esta. Este gobierno no tiene otra posibilidad de ganar poder en el sentido de incidencia sobre la población en términos morales que respaldando hasta la última consecuencia el esclarecimiento de lo ocurrido en AMIA y lo ocurrido con Alberto Nisman. Santiago, en el final, hoy está lleno de padres perplejos el país, como yo. Padres con hijos adolescentes, padres que ven cómo el fenómeno de estas pastillitas diabólicas, venenosas, pueden formar parte de la vida y de la muerte. Y muchas veces no sabemos si forman parte de la vida cotidiana de nuestros hijos. Por eso creo que estamos en un momento de introspección sobre nosotros mismos. Uno lo escucha a Santiago Kovadlov, lo lee y dice, como padre, ¿qué logró ser? ¿Logró ser el maestro de sus hijos? ¿El amigo de sus hijos? Se lo debería preguntar a tus hijos. Claro, como sé que andan repartidos por allí. Bueno, yo te diría esto. A mí me parece que es un error pretender ser amigo de los hijos. Los amigos, nuestros hijos, los eligen fuera del campo estrictamente familiar. Ahora, eso no implica que un padre sea una figura hostil a sus hijos. Yo creo que un padre tiene que ser una figura que pueda autorizar el desarrollo de sus hijos, alentar en ellos su creatividad y su autonomía. No es fácil aprender a ser un padre, es tan difícil como aprender a ser un hijo. Pero lo que no creo que debemos hacer nosotros es buscar que nuestros hijos nos vean como amigos. La amistad es algo que exige otro escenario que el de la casa familiar. Yo estoy persuadido de que lo que los hijos necesitan de sus padres es la posibilidad de ver que están bendecidos para crecer y buscar. Santiago Kovadlov, no hacen falta casi conclusiones para esta charla, porque las mejores seguramente van a ser las suyas. Gracias, Santiago. Gracias a vos por el encuentro, en la palabra. En la palabra. Hacemos una pausa y estamos en el final. 30 segundos finales para... Seguíamos conversando, por supuesto, con Santiago, pero quiero estas últimas palabras dedicárselas a vos, a usted, por la repercusión, por la que me llega a través de Twitter, a través de las redes sociales, o la que no llega, pero que está usted en su casa generando. Porque esto no funciona sin usted y no es demagogia. No funciona si usted no cree que las charlas que podemos generar en este conversatorio puedan ser constructivas para una charla más general que nos involucre a todos. Y creo que de eso se trata el desafío. Recuperar la palabra, el valor de la palabra, no es una especie de onanismo intelectual de nadie. Es imprescindible, insustituible, que le demos a las palabras el valor aproximado, justo, cuando debatimos, cuando postulamos, cuando soñamos, cuando imaginamos y cuando criticamos a un gobierno. Y que del otro lado exista un interlocutor que esté dispuesto a escuchar, a crecer y a creer bajo el mismo contrato, respetando la palabra. Gracias. Hasta el próximo conversatorio.